Buenas noches a todos. Espero que están pasando bien, que tuvieron un buen día. Les hablo acá desde Punta del Este, Uruguay. Y bueno, hoy vamos a estudiar el cuarto capítulo de las leyes de Mamrim, las leyes de rebeldes. Y lo que estamos viendo estos días, en realidad esta mañana ya pasamos al próximo tema de la rebeldía. Ahora estamos viendo uno que se rebela contra la corte, contra la institución rabínica suprema de esa época. Mañana vamos a pasar a la segunda parte de estas leyes, que es una persona que se rebela contra sus padres. Y ahí también vamos a ver todas las leyes acerca de el honor a los padres y el respeto a los padres, que eso es un tema interesante que veremos mañana, si Dios quiere. Pero hoy vamos a ver acerca de lo que es un Zaken Mamre. Un Zaken Mamre es una persona que es estudiosa de la Torah y que él se opone a la instrucción de la corte. Él dice: yo también tengo mi opinión, y se opone a la instrucción de la corte. Entonces vamos a ver en este capítulo exactamente los detalles de este tema. Dice así el Rambam, Hilchot Mamrin Perek Revi'i, es un capítulo con solo 3 alajot. Dice el Rambam así: Ze shechalak al bedin agadol bedavar shechayavim asdodno karet vashgato hatat. Una persona que discute con la corte acerca de una ley sobre la cual, en el caso que uno transgrediría esa ley, si lo hubiese hecho conscientemente, tal persona hubiese recibido el castigo de hatat, y si lo hubiese hecho inconscientemente, hubiese tenido que traer hubiese recibido el castigo de karet, en el caso que lo hizo conscientemente. En el caso que lo hizo inconscientemente, tiene que traer un sacrificio de hatat. Ben shahayu hei masurim vehu matir, ben shahayu hei matirim vehu masurim, harei ze hayav mitah. No importa si la corte es la que dijo que está permitido, y él fue y dijo: no, lo que dice la corte no es verdad y en realidad está prohibido esta cosa. O si fue el caso contrario, la corte dijo que está prohibido y él fue y dijo: yo no estoy de acuerdo con la corte, a mí me parece que eso está permitido. En estos dos casos, o sea, no importa cuál es el caso, siempre y cuando están discutiendo con algo que es suficientemente severo. Un tema, por ejemplo, Hametz en Pesach. Hametz en Pesach, si uno come Hametz, come pan leudado en Pesach, conscientemente, sabiendo que es Pesach, sabiendo que está prohibido comer en Pesach, y o sea, una persona que no lo hizo sin querer y por ignorancia, sino lo hizo conscientemente, tal persona recibe el castigo de karet, que es un castigo muy severo, que su alma se desconecta y también físicamente muere prematuramente. Entonces, si una persona discute con la corte acerca de tal ley, por ejemplo, en ese caso, no importa si él fue el que tomó el camino más estricto o menos estricto, él recibe la pena de muerte en manos de la corte. ¿Ok? Afilu hu haya omer mi pi הקבלה ואמר כך קיבלתי מן אבותיי ואמרו כך נראה בעיניי שהדין נותן, הואיל ונשא ונתן עליהם בדבר ועשה או שהרה לעשות, הרי זה חייב. Dice, inclusive, si este rabino dice que él no está diciendo su propia opinión, así él recibió de sus maestros. Dice el Rambam, no obstante, uno no puede discutir con la corte. La corte está compuesta de los 71 jueces, de gente muy estudiosa, gente muy piadosa, como vimos extensamente, buenas noches Jaime, como vimos extensamente en las leyes al principio de este libro, que vimos ahí exactamente cómo es que se elige una corte y quién es apto para la corte. Tiene que ser una persona muy piadosa, una persona que no le interesa el dinero, que no le interesa el honor,
Entonces, uno discutir con tal grupo de personas, él en realidad lo que está haciendo es faltarle el respeto a la palabra de Dios. Por lo tanto, tal persona merece la pena de muerte. De vuelta, siempre y cuando lo está haciendo conscientemente, dice Rambam, inclusive si él, buenas noches Samuel, inclusive si él está diciendo meramente algo que escuchó de sus maestros, eso no importa. ¿Sí? Eso no importa en este caso, es algo que uno no puede discutir con la corte, puede preguntar, pero no puede discutir con la corte, porque la corte tiene ese poder y la corte representa la palabra de Dios, o sea, la ley que Dios da de esa manera. מכן אם חלק עליהם בגזירה מן הגזירות שגזרו בדבר שיש בשגגתו חטאת ותנו כרת, כגון שהטיל חמץ ביום 14 בניסן בשעה שישית או 10 באדם ביום חמישית, הרי זה חייב מיתה וכן כיוצא בזה. Dice el Rambam, así también si discute en una gzeirá, en una institución rabínica, si es una institución rabínica que es castigable por karet, ahí también, por ejemplo, el comer hametz en el día 14 de Nisan, eso es una prohibición rabínica, pero si uno lo hace, ¿sí? De acuerdo a la Torá, la prohibición está el 15 de Nisan. Si uno come el 14 de Nisan, después de mediodía, está prohibido por orden rabínica. Si uno discute acerca de ese tema, merece también la pena de muerte. Alajá bet. Entonces ahora ya tenemos el tema básico de lo que es un zaken mamre. Es una persona conocedora de la ley que discute con la corte. Halajá bet. אחד שנחלקו בדבר שחייבים על זדון קרס ושגדו חטאת, או שנחלקו בדבר המביא לידי דבר שחייבים על זדון קרס ושגדו חטאת. כיצד? נחלקו באישה זו אם היא ערווה אם לאו. אם הרי דם זה מטמא באישה או לא, אם זו טמאה לידה או לא, אם זו זבה או לא, אם חילב זה אסור או מותר, וכן כיוצא באלו, הרי זה חולק בדבר שחייבים על זדון קרס ושגדו חטאת. וכיצד דבר המביא לידי דבר שחייבים על דבר שחייבים על זדון קרס ושגדו חטאת, כגון שנחלקו בעיבור שנה אם מעברין על הפורים או בכל הדר, הרי זה חייב שזה מביא לידי חמץ בפסח. Dice el Rambam así. Sí, el capítulo del día de hoy es el 3, pero generalmente acostumbramos a estudiar el capítulo del día posterior, para todos aquellos que estudian, siendo que el día empieza con la noche previa, entonces ahora ya es mañana, ahora ya es día jueves, de acuerdo al judaísmo, y hay muchos que escuchan la grabación, y entonces ellos quieren escucharlo en el día, entonces siempre salteamos el capítulo 3, porque habla sobre estos temas, y estoy incluyendo aquello que dice en el capítulo 3, o algunas cosas, en lo que digo en el capítulo de hoy. No podemos estudiar todos los capítulos, por lo tanto elegí ya adelantarnos, así seguimos con el orden ese. Dice Rambam así algo interesante. Dijimos que cuál es la calificación para que uno que discute con la corte, o sea, cuáles temas que uno discute con la corte está considerado como un tema suficientemente severo para que él sea un zaken mamre, sea un estudioso rebelde. Dice el Rambam, como acabamos de ver en el Aleph, que tiene que ser un tema, tiene que ser que él discute sobre un tema que es castigable, el tema mismo es castigable por karet, en el caso que uno lo hace conscientemente. Por ejemplo, el tema de Hametz, en Pesach, es castigable por karet. Si uno discute con la corte cómo hay que poner la mezuzá, eso no está considerado un sabio rebelde que recibe la pena de muerte. ¿Por qué? Porque si uno pone la mezuzá incorrectamente, no recibe un castigo. ¿Sí? Eso es una mitzvah que uno no recibe castigo por no hacerla. ¿Ok? Ok. Acá me comenta uno de los participantes en el chat personal
que justo hoy le dio a uno de sus parientes una mezuzá para que la ponga en su puerta. Muy bien, muy lindo. Un acto muy noble. En todo caso, entonces, para que uno reciba la pena de muerte por discutir con la corte, tiene que ser discutir con algo que es castigable por caret. Dice el Rambam, no solo discutir algo que directamente es castigable por caret. Por ejemplo, si él discute acerca del comer hametz el día 14 de Nisan por la tarde, que eso es una institución rabínica para que uno no llegue a comer hametz después, pero eso es castigable por hametz. Si no, dice el Rambam, inclusive si discute acerca de algo que va a traer a otra cosa y esa segunda cosa es castigable por caret. Por ejemplo, dice el Rambam, si discute acerca de el calendario, si hay que agregar un mes este año o no. Sabemos que existen los años bisiestos y los años comunes, y nuestro primer video en nuestro canal de YouTube, y también es el video más visto en nuestro canal de YouTube, creo que tiene ya casi 4000 reproducciones, es acerca del tema del calendario judío. Es todo un tema, y es algo que la corte se ocupaba mucho con ese tema, para ver exactamente, de acuerdo a la ley, cuán largos tienen que ser los meses ese año, y si hay que ese año tiene que ser un año bisiesto o no. Es un tema muy interesante que no acá se lugar. En todo caso, si uno discute con la corte acerca de que si este año tiene que ser un año bisiesto o no, entonces el mero hecho de agregar un mes, eso no es un problema, no es algo que es castigable por caret. Pero, siendo que eso puede llegar a, eso afecta cuándo va a caer Pesaj este año, y Pesaj es algo que sí es castigable por caret, como acabamos de ver, el tema de comer hametz en Pesaj tiene un castigo muy severo, el castigo de caret. Por lo tanto, si uno discute con la corte acerca del tema de si este año tiene que ser un año bisiesto o no, él también eso ya pasa a ser algo suficientemente severo para que esa persona, si discute con la corte conscientemente, recibe el castigo de la pena de muerte. De vuelta, ¿por qué? Porque ese tema lleva a un tema que si uno transgrede es castigable por caret. ¿Okay? Eso es lo que dice el Rambam. או במניין הדיינים שדנים דיני ממונות, על איזה חייב שעל ידי דבריו של זה שאומר שזה חייב לזה כל שנטל ממנו כדין נוטל ואף על פי בדין נטל, ולדבריו של זה שאומר פטור או שאמר שאין אלו ראוי לדון כל שנטל גזל הוא בידי ואם קידש בו אישה אינו מקודשת, ודרעי אומר שלא נטל הבור עליה במזיד אנוש קרס, בשוגג חייב חטאת ונמצא הדבר מביא לידי דבר שחייבים לדון, וכן נהגו בדיני מכות, אם זה חייב מכות או אינו, או שחלק במניין הדיינים שלוקים בפניהם, על איזה חייב שלדבר אומר אין לוקח, חובלין הם בו וחייבים לשלם, וכל שיטול מהם נגדין נוטל, ולדבר אומר במלכותו, כל שיטול מהם גזל הוא בידו, ואם קידש בו אישה אינו מקודש, וכן נחגו ברכינו וחלמים, אם זה חייב ליתן או אינו, הרי זה חייב שלדברו אומר אינו חייב ליתן אם נרקו, וכן הוא חלק עליהם מפני הקדושים. אוקיי, y pasa el Rambam en esta halajá a decir muchos casos muy interesantes que no vamos a entrar en sus detalles, a decir exactamente distintos casos en los cuales uno puede pensar que son casos que no tienen nada que ver con caret, pero en realidad son casos que traen a caret. Por ejemplo, el caso que ya explicamos del tema del calendario, ¿sí? Que en esos casos aunque no es un tema de caret directamente, pero puede llegar a traer caret. חן יחלק עליהם בפדיון קדשים עבדו או לא נבדו, הרי זה חייב, שהרי לדברי אומר אין זה פדיון, אם קידש בו אישה אינו מקודשת. Un segundito, por favor. Estoy mirando acá un tema interesante.
¿Sí? Dice el Rambam así. Dice el Rambam así. Todos los casos que trae el Rambam acá hasta el final de esta halajá son acerca del tema del casamiento. O sea, trae por ejemplo un caso así. Por ejemplo, sabemos la ley que una persona tiene que, para casarse, le tiene que dar dinero a la mujer. Es uno de los procesos de casamiento, por lo tanto se da un anillo en el casamiento, ¿sí? Aparte del dinero que se estipula en el caso que muere el esposo, en el caso que hay un divorcio, y dicho sea de paso, creo que ese es el primer acto de derechos de la mujer. Está claramente estipulado en la Torá que un hombre tiene prohibido casarse con una mujer si no estipula claramente cuánto dinero le va a dar en el caso que se divorcian o en el caso que él muere, que la mujer recibe una suma bastante importante de dinero para poder sustentarse. Es un tema que está claramente en la Torá, que hoy en día la gente hace de prenup, no sé cómo se dice en español, pero todos esos acuerdos antes del casamiento es algo que la Torá, o sea, lo tenía hace muchísimos años atrás. El tema de para proteger el prenupcial. Ok, ¿sí? Entonces, volviendo al caso, uno tiene que dar algo de valor monetario. Ahora, eso también le tiene que pertenecer a él. Yo no puedo agarrar un celular que le pertenece a otra persona y con esto casarme. Tiene que ser algo que me pertenece a mí y yo se lo doy a la mujer. Con eso toma efecto el casamiento. Es uno de los pasos. Ahora, si nosotros discutimos acerca de si este objeto fue vendido a mí o no, entonces eso puede parecer algo muy trivial, pero puede pasar a tener un efecto, puede pasar a afectar a que alguien transgreda algo que es castigado por caret. ¿Cómo? De acuerdo a la persona que dice que esto sí me pertenece a mí, que la transacción que nosotros hicimos ahora sí me pertenece a mí, entonces yo me puedo casar con este objeto, o sea, a través del uso de este objeto. De acuerdo a la persona que dice que esto no me pertenece a mí, si yo le di este objeto a la mujer con intención de casarme con ella, yo no voy a estar casado con ella. De acuerdo a él, si una persona tiene una relación con esa mujer, está teniendo una relación con una mujer soltera y no pasa nada, o sea, por lo menos caret, no está el castigo de caret. Pero de acuerdo a la otra persona, siendo que este objeto sí me perteneció a mí, y cuando se lo di a la mujer con la intención de casarme con ella, ella se casó conmigo. Una persona que tiene una relación con ella recibe caret. Recibe, o sea, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, uno de los casos que trae el Rambam, o sea, como si uno discute con la corte acerca de si este celular me pertenece a mí o no, aunque parece que no tiene nada que ver con caret, pero esto sí puede llegar a caret, por lo tanto tal persona merece la pena de muerte, porque en realidad está discutiendo un tema que puede tener implicancias muy severas. Ok, eso es lo que dice. Pasamos a la Hagimel, dice el Rambam. Dice el Rambam, pero si la discusión que esta persona, este conocedor de la Torá, tiene con los sabios, no tiene nada que ver con ni una ley que es castigable por caret, ni algo que puede llegar a una ley que es castigable por caret, entonces dice, en este caso no recibe ningún castigo, con la excepción de la mitzvah de tefilín. Si uno discute con
acerca de la mitzvah de tefilín también recibe el castigo de la muerte. Keitzad, dice el Rambam, ¿a qué nos referimos con esto? Dice, Horale osif totefet חמישי בתפילין ויעשה 5 תותפות, הרי זה חייב, והוא שיעשה בתחילה 4 בתים כהלכתם זה, ויביא 5 וידבק בחיצון, שבה את החיצון שאינו רואה את האוויר, תמיד פסול. וחיוב זקן ממרא על דבר זה לאחר מפי הקבלה, אבל אם נחגו בשאר מצוות כגון שחלק ודבר מן לולב או ציצית או שופר, זה אומר פסול וזה אומר כשר, זה אומר יצא דהור וזה אומר לא יצא, זה אומר טהור, זה אומר שני לטומאה, הרי זה פטור מן המיטה, וכן כבר יצא בזה. Dice el Rambam, y esto, el tema de que si uno discute con respecto al tema de tefilín, que de vuelta tefilín no es caret, si uno no se pone tefilín no recibe el castigo de caret, no obstante recibimos en la tradición oral desde Moshe Rabbeinu que una persona que discute acerca de una mitzvah que es castigable por caret, o por algo que lleva a una mitzvah que es castigable por caret, recibe la pena de muerte. Y la única excepción de una mitzvah que no es castigable por caret, si uno discute con la corte acerca de ese tema, también es castigable por la pena de muerte, es el tema de tefilín. Pero todas las otras mitzvot, tzitzit, shofar, lulav, todas las otras mitzvot que uno discute, no es castigable por la pena de muerte, pero sí se le da latigazos por tener la audacia de discutir con la Suprema Corte. Solo para aclarar, uno puede decir su opinión en frente de la corte a veces, pero cuando la corte fijó una ley, estamos hablando acá después que la corte fijó la ley, ir y discutir y decir no es así, no es como dijo la corte de 71 ancianos, no es como dijeron ellos, es como me parece a mí, o es como yo estudié, eso ya es una falta de respeto. O sea, cuestionar es una cosa y cuestionar en el proceso es una cosa, pero una vez que ellos decidieron la ley, ahí para venir y decir en contra de ellos, eso ya pasa a ser algo que es bastante severo. Con esto concluimos el capítulo de hoy, capítulo interesante. Mañana, un capítulo también muy interesante, pasamos a un tema mucho más práctico hoy en día, que es el tema de una persona que maldice a sus padres, o una persona que, el padre, el suegro, una persona que lastima al padre, y que sepan que no estamos hablando de gente loca, porque por ejemplo el tema de, vamos a hablar también mañana, si uno le puede cortar el pelo a su padre, porque quizás si le corta el pelo le va a sacar sangre, eso está prohibido cortarle el pelo al padre o a la madre, por las dudas si le va con una navaja en particular, por las dudas si le va a sacar un poco de sangre, etcétera, etcétera. Son temas muy interesantes y muy prácticos hoy en día. Eso veremos mañana, si Dios quiere, a las 22 horas. Voy a parar la grabación y enseguida tomamos preguntas. También mañana a las 18 horas hay clase de Kabbalah práctica con el rabino Ariel Birks de Jerusalén a las 18 horas. Vamos a poner todo acá. Jueves. También mañana a la noche es un día muy, muy especial. Es el 10 de Shvat. Es el aniversario del fallecimiento del Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch, el que trajo el movimiento de Chabad Lubavitch a los Estados Unidos en el año 1940, y al próximo año, o sea, falleció en el año 1950, al próximo año, en el año 1951, asumió el liderazgo del movimiento Chabad, el Rebbe, en el año 1951, y es un día muy especial. Si Dios quiere, en el shiur de Kabbalah Práctica, así también como en el shiur de Rambam, vamos a hablar un poco acerca de ese día también. Ok, eso será mañana si Dios quiere. Un segundito y paramos la grabación. Paramos la grabación.